21 horas 18 minutitos. Bueno, para presentar este bloque y el tema que vamos a tratar ahora en este bloque, que nos vamos a dirigir al hermano país de Chile. Lo vamos a presentar con este tema musical. ¿Lo tenemos en punta, Francisco, por favor? Bueno, la estamos escuchando a Fresia Soto. Corazón de Melón es el nombre de este tema. Y si no estoy equivocada en la selección, esta es la canción utilizada en un documental que en el año 2023 cumplió... el documental no cumplió 50 años. El documental del que vamos a hablar ahora fue realizado en el año 2023, porque en el año 2023, el 22 de abril del año 2023, se cumplieron 50 años de la primer protesta o marcha de la diversidad sexual en Chile. Fue el 22 de abril del año 1973. Y se realizó un documental que lleva como título justamente Las locas del 73. Y si no estoy mal informada, Corazón de Melón de Fresia Soto es utilizado como tema, como musicalización de este documental. ¿Y por qué lo vamos a tratar y es noticia para que estemos hablando justamente de Las locas del 73, que es una obra en relación a esta primer protesta de diversidad sexual que se realizó en este país, en Chile? Porque iba a ser exhibido en el ex Centro Cultural Néstor Kirchner, CCK. A partir del gobierno nacional de Javier Milei le cambiaron el nombre, hoy es conocido el CQK como Palacio Libertad. Iba a ser exhibido este documental en el ex CCK y posterior a la exhibición se iba a realizar un foro debate, pero lamentablemente no fue autorizado. Y lo tenemos en comunicación telefónica desde Chile a uno de los directores de Las locas del 73, a Víctor Hugo Robles Fuentes. Víctor Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Liliana Romero desde Radio Sudamericana de Corrientes, Argentina, los saluda. Hola Liliana, muchas gracias por la invitación. Un beso y un abrazo de todas las locas del 73 y del 2025 de acá desde Chile. Bueno, muchísimas gracias Víctor Hugo. Para terminar de presentarlo, Víctor Hugo es periodista y activista de las disidencias sexuales en Chile. Él conduce un programa radial en Radio Universidad de Chile. Dirigió este documental junto a Carolina Espinosa y es conocido como el Che de los gays. ¿Dije todo bien, Víctor Hugo? Sí, está todo perfecto, sí. Bueno, este tema que presentábamos del bloque, Corazón de Melón de Fresia Soto, ¿lo utilizan ustedes como musicalización en el documental? Claro, es parte del documental que dura 40 minutos. Este es un documental memoria, no es una gran realización no de los grandes productores norteamericanos, sino que es una obra sencilla, modesta, pero lo que busca es hacer memoria sobre un hecho paradigmático, importante, histórico, en la lucha de las diversidades sexuales en Chile, que es precisamente la primera protesta homosexual en contra de la represión policial que aconteció en los últimos meses del gobierno socialista de Salvador Allende. Entonces es bien paradigmático y dramático también que en un gobierno que buscó precisamente la libertad y que buscó la justicia social, haya dejado afuera de esa justicia a las diversidades sexuales que en el tiempo de Salvador Allende
eran uno de los grupos más estigmatizados y más castigados por la institucionalidad, por la sociedad. Y este documental entonces viene a reivindicar esa memoria y viene también a aplaudir ese hito histórico. Corazón de Melón es parte del documental porque Fresia Soto era una cantante muy famosa de la época y además porque una de las protagonistas de la protesta, que eran todas chicas trans, jóvenes, adolescentes, una de ellas se hacía llamar Fresia Soto, que no era la cantante, por supuesto, ¿no? Era una loca que usaba el nombre de Fresia Soto. Así que tiene esa doble significación. Víctor, bueno, agradezco esta comunicación que nos ha permitido usted para llegar a nuestra audiencia aquí de Radio Sudamericana en el interior profundo de la Argentina. ¿Y en cuántos lugares fue proyectado este documental Las Locas del 73? Mira, este documental nace primero de una investigación histórica que yo realicé como periodista, como activista ya hace más de 30 años, que vengo detrás de la investigación de estos hechos noticiosos, políticos, culturales, que se vieron plasmadas primero en mi tesis de grado como periodista el año 2000, después el año 2008, esto se transformó en un libro que se llama Bandera Hueca, Historia del Movimiento Homosexual en Chile, y que posteriormente, ahora que se cumplieron el año 2023 50 años del golpe y simultáneamente se cumplían también 50 años de la primera protesta, y el gobierno, las organizaciones sociales de derechos humanos, todos justamente y con legítima intención, recordando, conmemorando los crímenes de la dictadura, los 50 años del golpe fascista de Pinochet, pero se dejaba de lado este hecho tan importante como las víctimas del golpe, es que también hubo víctimas LGTBI de la dictadura y que estaban plasmadas en esta historia, en esta primera protesta. Entonces por eso que hicimos este documental, primero como un homenaje a los 50 años de esta protesta y también como un grito libertario en contra del fascismo que se instaló a partir del golpe militar. El estreno del documental fue en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, una institución muy importante en Chile que viene a restaurar, a instalar también la memoria como un ejercicio permanente de resignificación de la historia, y fue muy importante hacerlo ahí porque eso también abrió un campo de batalla y también de búsqueda y de alternativas, de crear, por ejemplo, un espacio propio para las diversidades de memoria, de resguardo de la memoria de las víctimas LGTBI de la dictadura, que hasta ahora ha sido un espacio bastante silenciado, oculto, incomprendido por parte de las autoridades de gobierno, de todos los gobiernos, y también por parte de las agrupaciones de derechos humanos. Hasta ahora se sigue entendiendo la violación a los derechos humanos también con un carácter bastante sexista, digamos yo, sin incorporar las identidades sexuales, las travestis muertas, las travestis asesinadas, torturadas en tiempo de la dictadura, particularmente en los primeros años del golpe militar tan importante, y lo hemos presentado preferentemente en sitios de memoria como el Museo de la Memoria y en otros sitios también que resguardan esos espacios. Y es muy importante ahora, en este contexto también que está viviendo Argentina, ir a presentarlo precisamente ahí, porque es un grito antifascista. Víctor Hugo, ¿y solamente en Chile o también fue presentado fuera de Chile, en otros países? Bueno, como es una coedición con mi compañera Carolina Espinosa, que es una periodista chilena que vive en Madrid, el estreno del 22 de abril del 2023 aconteció en Santiago y en simultáneo también se presentó en Madrid. Se ha presentado en festivales de cine en Italia, también se presentó en Bolivia en el marco de la última reunión de la Internacional Gay, Lésbica y Trans, GILGALAC, y recientemente, que también para nosotros es un hito, se presentó en las jornadas cubanas en contra de la homofobia en La Habana, jornadas que lidera nuestra querida amiga y compañera Mariela Castro Espín. Es muy importante también presentar esta obra,
porque habla de un Chile desconocido, porque habla de un otro Chile que hasta ahora la historia oficial no quiere incorporar también como una historia válida, importante. ¿Y cómo surgió la iniciativa de exhibirlo, de presentarlo aquí en nuestro país, en Buenos Aires? Mira, primero por las relaciones que tenemos con Argentina, para nosotros es muy importante. Argentina no solo porque somos vecinos, no nos separa solamente la cordillera, sino porque tenemos una historia de lucha en común. Y la verdad es que para nosotros Argentina siempre ha sido una punta de lanza en muchos aspectos. No solo por lo canchero que son los argentinos, Mm. sino que Los también por porteños. leyes muy importantes, bueno, los porteños. Pero en general hay una imagen del argentino, ¿no? Como una persona canchera, eh, atrevida. Ese es el eh, porteño. Ese es el porteño. Ese es Bueno, el porteño, que nos deja entonces bastante el mal porteño. también, que nos deja bastante mal esa imagen, ¿no? Porteña por ahí en el mundo, pero bueno. Ahora, bueno, yo tengo igual la imagen de los argentinos como compañeros, como vecinos, y de hecho mi personaje, el Che Gay, está inspirado precisamente en un argentino, así que, ¿no? Por eso es el Che. En un Y, cordobés. y bueno, claro, y tenemos una relación entonces de complicidad con el pueblo argentino, más allá del territorio, más allá de las características propias locales. Primero, como le digo, por las leyes de punta de lanza, que ha sido la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, todos los avances que se han ido dando en términos de derechos. Entonces, claro, era muy importante y lo conversamos con mis queridas amigas de AMAR, del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de la Argentina, que están viviendo las precarizaciones que viven todas las trabajadoras sexuales de Latinoamérica, mucho más ahora, es más difícil en el actual gobierno, que ustedes están padeciendo, y también los colectivos LGTBI que están padeciendo también las mismas falta de derechos, digamos, derechos que fueron conquistados y que ahora se ven en peligro con el actual gobierno que tiene, para nosotros, a mi juicio, más características de una dictadura fascista. Víctor, ¿y cómo fue la selección del lugar del CCK? ¿Hubo un pedido hubo una solicitud? ¿Quiénes solicitaron? ¿Y cuál fue la respuesta? Mira, esta es una iniciativa que estamos coorganizando con la División de Cultura eh, y de Diplomacia Cultural Pública de la Cancillería chilena, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que están apoyando esta presentación, y ellos a través de esta división solicitaron distintos lugares para la exhibición, en este caso el día jueves 29, este jueves de esta semana, y ahí, digamos, pinchó y se entusiasmó un tal Centro Palacio de Libertad, que, bueno, para mí no tenía mucha información sobre este lugar, sobre este palacio, hasta que 2 días después, nos enteramos que Palacio de Libertad era el Centro Cultural Kirchner, ¿no? Que originalmente era, entiendo, una oficina de correo, que después con el tiempo fue remodelada como un gran centro cultural popular creado por la administración de Néstor Kirchner. Bueno, nos pareció primero contradictorio hacerlo ahí, pero por otra parte también un desafío, es decir, un espacio del Estado primero, pero que está administrado por un gobierno que le está quitando derechos a las diversidades. Nos pareció interesante, atrevido también, ¿no? Infiltrarnos de alguna manera en ese lugar y ahí proyectar el documental y hacer un foro debate sobre eso. Entonces, por eso que invitamos a mi querido amigo y compañero Darío Arias, argentino, que es co-secretario de la Internacional Gay, Lésbica y Trans. También invitamos a Florencia Guaymaraes, que es del colectivo Fuerza Travesti, de la Casa de Luana y de Diana, y también al Archivo de la Memoria Trans, que tienen una función
muy importante de resguardo de la memoria. Entonces me costó un poquito, sí, le confieso, convencerlos de ir, digo comillas, yo infiltrar este espacio no de gobierno que tienen un poco secuestrado ese lugar. Y bueno, ya cuando los tenía prácticamente convencidos de la importancia de estar ahí, de proyectar el documental, de conversar, de debatir y transformar eso, digo y insisto, en un acto también político-cultural antifascista, recibimos un correo de parte del mismo Palacio de la Libertad diciendo que por problemas técnicos y logísticos no era posible realizar el foro de debate. Perdón, bueno, yo lo entendí inmediatamente como a ver, de censura. Víctor, perdón, por problemas técnicos, ustedes solicitaron formalmente por nota y nos está diciendo a través de una Secretaría de Cultura de Cancillería de Chile, vía Cancillería de Chile, es que se dirigen a las autoridades argentinas para llegar a la solicitud de exhibir y después de la exhibición del documental, que ya nos adelantó que dura 40 minutos, realizar un foro debate. El lugar, el CCK, ¿no? El Centro Cultural Kirchner en Buenos Aires. Y reciben formalmente, por escrito, la respuesta desde el gobierno argentino que por cuestiones técnicas no pueden exhibir la película en el CCK. ¿Así fue? No se puede hacer el foro. Mire, lo voy a leer. A ver, pero eran comunicaciones, eran comunicaciones electrónicas entre el personal administrativo del Centro Libertad. Ellos nunca le han llamado Kirchner ni el Kirchner. Sí, porque le cambiaron el nombre. Toda esa historia. Le cambiaron el nombre, claro, es Palacio Libertad. Cambiar el nombre es intentar borrar la historia. Entonces le pusieron otro nombre y lo llaman Palacio Libertad. A mí me parecía interesante hacerlo ahí precisamente por esa borradura de nombre. Entonces íbamos bien, digamos, avanzando en el envío del documental, de las imágenes, yo de los nombres de las personas, como les señalé, quienes iban a participar, hasta que yo creo, digamos, que se pegaron, digamos, como decimos nosotros en Chile, no se pegaron la cachada de que esto era un asunto más bien de marca mayor, digamos, era un acto político-cultural, que lo es, por supuesto, desde un principio fue así, y ellos enviaron un correo bien simple, a mi parecer, diciendo, si quieres se lo leo. Por favor, si tiene textualmente. Textualmente, de Diego Schipani, del centro del Palacio de Libertad. Dice: buen día, Víctor, buen día, Mauricio, que es mi contraparte de la Cancillería chilena. Me presento, soy programador de la sala de cine del Centro Cultural del Palacio de Libertad. Les reenvío el mail abajo copiado en el cual la Dirección de Comunicación de la Secretaría de Cultura me informa de la imposibilidad de llevar adelante la charla post-proyección de la película Las Locas del 73. Desde ya, la proyección de la película continúa en programación y a cualquier cosa estoy a su disposición. Un saludo. Bueno. Entonces, la imposibilidad, perdón, para que queden claro, la imposibilidad entonces no es que le negaron la exhibición de Las Locas del 73, sino el posterior debate. Claro, o sea, ellos querían que nosotros diéramos la película, pero que no dijéramos nada. O sea, una sala de cine, que vayan, se sienten, proyectan la película, los 40 minutos, se levanten y se vayan. Claro, eso querían. Entonces, o sea, tenía que cancelar yo prácticamente a todos mis invitados, po. O sea, de hablar y de debatir, nada. Sí, estoy buscando el correo de la señora María José Pérez Insúa, Marijó, ella se presenta, directora de comunicación de la Secretaría de Cultura de la Nación. Entonces ella señala las imposibilidades técnicas y logísticas de programación. No podrá realizarse la actividad de charla en las instalaciones del Palacio de Libertad, dice la señorita Marijó.
Ella fue la que entiendo yo que la gente aquí dice, Diego, en referencia al asunto de tu consulta sobre la proyección de la película, que se proyectará el día 29 del 5 a las 19 horas en la sala Manuel Antín y la posterior charla abierta, te comento que por imposibilidades técnicas y logísticas de programación no se podrá realizar la actividad de charla en las instalaciones del Palacio de Libertad. Seguimos en contacto, María José Pérez Insúa, secretaria, directora de comunicaciones de la Secretaría de Cultura de la Nación. Entonces, claro, uno por lógica se preguntaría cómo la secretaria de comunicaciones de la Secretaría Cultural del Gobierno va a saber si la sala del Centro Cultural tiene disposición técnica o logística. Eso más bien tendrían que decirlo los compañeros de la misma sala del Espacio de Libertad, ¿no? Entonces, más allá, digamos, del tecnicismo y de lo absurdo de la respuesta y de la cancelación, lo que queda claro aquí es que hay una censura a cualquier acto que signifique hablar de derechos humanos, de las diversidades sexuales, y la verdad es que no les importó nada que esto fuese una actividad coorganizada con la Cancillería chilena, así que se saltaron todos los protocolos políticos, diplomáticos, culturales, porque aquí lo que importaba son las razones logísticas y técnicas. Y desde una vergüenza, lo cuento yo. Y desde Cancillería de Chile, ¿qué dijeron, Víctor Hugo? Mira, la verdad es que hasta ahora no han emitido ningún pronunciamiento. Yo inmediatamente intenté buscar una alternativa a la presentación, que no se cancelara. De todas maneras, tenemos otras presentaciones día viernes que ya estaba siempre a firme, que en la sede de los trabajadores y trabajadoras de Argentina, la CTA, que está organizado por el sindicato AMAR, con mi querida amiga Georgina Orellano. Pero de todas maneras yo no quería perder la oportunidad de presentar este documental en un espacio oficial, ya sea oficial del gobierno argentino o oficial del gobierno chileno. Así que ahí surgió la posibilidad de realizarlo en el Centro Cultural Mata, que pertenece a la Embajada de Chile en Buenos Aires. O sea, finalmente como un acto de desagravio. Si bien, finalmente se va a exhibir Las Locas del 73, que es una obra que muestra, digamos, para, en cierta manera, homenajear a las locas del 73, que le denominan así porque fueron quienes realizaron la primer protesta o la primer marcha gay en Chile. Estamos hablando en el año 1973, hace 52 años atrás. De todas maneras, este documental va a ser exhibido en Buenos Aires, no en un sitio oficial del Estado argentino, sino una proyección la van a realizar en un organismo que corresponde a la Embajada chilena en Buenos Aires, y después en un auditorio que corresponde a la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos. ¿Así es, Víctor? Exacto. Lo que estaba, mientras la escuchaba, lo que estaba reflexionando a su pregunta, si Cancillería chilena había dicho algo, bueno, yo soy bastante antidiplomático, no tengo mucha de diplomacia, pero entiendo que la diplomacia a veces habla de distintas formas, de manera. Entonces, reprogramar la proyección del documental y mantener el foro debate con las mismas personas que habíamos inicialmente pensado, y hacerlo porque no es un centro cultural que pertenezca solo a la embajada, sino que está dentro de la embajada. O sea, vamos a hacer la proyección en la embajada chilena en Buenos Aires. En territorio chileno. En territorio chileno. Entonces me parece que ese gesto, esa decisión, es una respuesta bastante contundente, ¿no? Y diplomática también, a esta decisión unilateral, absurda, grotesca y grosera de parte de las autoridades culturales del gobierno argentino, y de un espacio que dicen llamar Palacio de la Libertad, pero que de libertad no tiene nada, no tiene
nada, pues no, eso es coerción, digamos, es censura previa respecto a lo que se podía decir o no decir en un espacio que fue creado precisamente por un gobierno democrático y un gobierno también, un gobierno que postulaba la libre expresión y los derechos de las comunidades LGTBI. Así que yo estoy muy agradecido de parte de la embajada, del director, del agregado cultural de Chile en Buenos Aires, el actor Alejandro Goic, que puso a disposición todo su equipo y también la sala de la embajada. Así que al final ganamos nosotras en proyección, y también ganamos en demanda y en convocatoria. Y al final vamos a hacer 3 proyecciones. Va a ser primero el día jueves, a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Mata de la Embajada de Chile en Buenos Aires, el día viernes 30 en la CTA a las 6 de la tarde con Georgina Orellano, con una compañera encargada de género de la CTA, y con el integrante, un querido compañero cantante chileno que vive en Argentina, de la banda Sudor Marica, y también compañeras del Archivo de la Memoria Trans. Y vamos a coronar este itinerario allá en Buenos Aires con la presentación del documental y un foro con activistas históricos en la comunidad homosexual argentina, la emblemática Ya, el día sábado a las 7 de la tarde. Bueno, creo que usted lo ha dicho más que claramente, ¿no? Primero, el apoyo oficial del gobierno de Chile, porque la proyección y el foro debate se va a realizar en las instalaciones de la Embajada de Chile en Buenos Aires. Creo que más que una respuesta es contundente, por un lado, el apoyo a toda esta obra, Las Locas del 73, y que como argentina me da vergüenza ajena realmente la actitud del gobierno argentino. Y si de algo sirve, las disculpas, ¿no? Lamentable. Usted también lo ha definido perfectamente. Eligieron un lugar que lleva el nombre, que le cambiaron el nombre por Palacio Libertad, pero que de libertad no tiene nada, porque prácticamente sí, se trata de una censura que no les permitan no proyectar, no exhibir el documental, sino realizar la charla, el debate posterior de la proyección. Así que, como argentina, mis disculpas. Francamente es. Pero bueno, por otro lado, el respaldo y el apoyo que reciben del gobierno de su propio país y también de otras organizaciones argentinas que tienen esa apertura, que le abren las puertas para que Las Locas del 73 pueda ser conocida esta obra, esta realización audiovisual aquí en Buenos Aires. Le agradezco también que me haya facilitado ver la obra. La película. ¿Y le gustó? ¿Qué le pareció? Me encantó, porque es tratado con mucho respeto la realidad que vivieron entonces. Estamos hablando de hace 52 años atrás, y cuando lo mataron a Salvador Allende, el presidente chileno, y se produjo ese golpe de Estado tan sanguinario que causó muchas muertes, desapariciones también, una realidad muy parecida a la que nosotros sufrimos y padecimos en nuestro país, y como usted lo dijo al inicio, que también causó muertes, asesinatos y desapariciones también en la comunidad gay chilena. Y estas locas, como es el título del documental, fueron las que se animaron entonces a salir a la calle y a protestar. Y esta realización audiovisual del documental está muy cuidado, tiene el testimonio de algunas de las personas que fueron protagonistas de esa protesta y de esa marcha.
está muy bien llevado, las entrevistas las realiza usted, está muy cuidado, no es para nada, no se trasgraden límites. Es una obra muy bien realizada. Usted dijo al inicio, estamos viendo en este momento por el streaming el tráiler, las imágenes, y usted dijo, no está hecha por una por una gran productora, Pero es una gran productora de Hollywood. pero está muy bien realizado. Y lo valioso son los testimonios y muestran la realidad de una época y después también cómo se proyecta a lo largo de los años. Y también destaco esto otro que muestra también el documental en un tramo, casi en la finalización, cuando usted entrevista a dos de las protagonistas en su espacio radial, y esto subrayo que usted lo tiene en la radio de la Universidad de Chile. En la radio de la Universidad de Chile se les otorga un espacio justamente para exponer estas realidades de las diversidades, y eso me parece que hay que destacarlo, ¿no? Como, por un lado, desde el ámbito universitario, también el apoyo que tiene del Estado chileno en su país, y cruzando la cordillera, nosotros acá les damos esta respuesta que es nada más y nada menos que hablar de censura, ¿no? En estos tiempos. Víctor, si estamos generando... Agradezco su análisis y sus palabras respecto de la película, porque efectivamente creo que es una gran oportunidad de mirar nuestra historia y también de comprometernos con algo que señalan nuestras queridas compañeras adultas mayores, y ese es un llamado para las autoridades, para el gobierno actual que ya está terminando, para el gobierno que venga en Chile, y también para las autoridades argentinas, de lo que se reclama como una ley de reparación histórica para las personas trans adultas mayores que han sufrido el exterminio de la sociedad, de las instituciones, particularmente de las instituciones policiales, que han violado permanentes sus derechos humanos hasta el día de hoy. Entonces, este documental no es una película más, sino que es un testimonio vivo de la exigencia de verdad, de justicia, de reparación y de garantía también de no repetición. ¿Tienen el número, estadísticas de cuántas personas de la comunidad fueron asesinadas o desaparecidas? No hay estadística, pero sí lo que sabemos es que es un número importante de chilenos y chilenas que nunca fueron considerados, por ejemplo, en ninguno de los informes de derechos humanos, ya sea el informe RETIC, el informe VALEC, que muchas veces le exigían a la persona tener que demostrar, por ejemplo, la tortura. Ahí en el documental aparece el testimonio de Marcela Di Monti, que es una travesti, es una transexual adulta mayor y que fue detenida y estuvo presa en un campo de exterminio como el Estadio Nacional y tenía 15 años, es decir, ella es casi la única presa política de ese tiempo que aún sobrevive. Ojalá llegara a tribunales, ojalá entablara una demanda en contra del Estado. Ahora hay una petición, por ejemplo, de una pensión de gracia a estas tres compañeras que considero correcto, pero me parece a mí que lo político sería avanzar respecto de una ley de reparación a todas las personas de la diversidad sexual, particularmente las adultas mayores que sufrieron la persecución y el exterminio de la dictadura. Entiendo que en Argentina también están luchando por eso las compañeras del Archivo de la Memoria Trans y las compañeras también de Fuerza Travesti, por eso que están invitadas en nuestros foros, en nuestras presentaciones de la película, porque el impulso de la película es primero un acto reparatorio, un acto de memoria, de justa memoria por estas sexualidades negadas, ocultas, invisibilizadas, pero perseguidas también, golpeadas por el sistema, por la policía, por la política, también por la sociedad, la cultura, y junto con eso avanzar en acciones concretas,
en actos reparatorios que signifiquen una ley, como lo que se está avanzando en la Argentina. Entonces, pese a que están viviendo un tiempo de limitaciones políticas y de avances del fascismo, de todas maneras también hay otras fuerzas subterráneas, hay otras fuerzas minoritarias que van corriendo el cerco y que van impulsando la transformación social y van visibilizando, haciendo visible lo invisible, que es lo que hace este documental Las Locas del 73. Quiero invitar a todos los auditores y auditoras de Radio Sudamericana, me encanta el nombre, Sudamericana, ¿no? Porque apela, ¿no?, a la unidad del continente, de la fuerza de Sudamérica, a los compañeros argentinos y argentinas, a los muchos chilenos que hay ahí en Buenos Aires, que vayan a ver esta película. Tienen 3 maravillosas oportunidades: agradecerle a la Cancillería, agradecer a la Embajada también, a nuestro querido amigo Alejandro Goy, que es el encargado de Cultura, y irónicamente agradecerle también, ¿no?, esta cancelación, esta censura del Palacio de Libertad, porque nos ha permitido visibilizar la película y usar esa censura que ellos pensaron que iban a conseguir de la película, usarla también como una fuerza de resistencia y de avance político, cultural y social. Si no hubiera ocurrido eso, yo no me hubiera enterado. Claro, finalmente. A mí me llegó. Finalmente tenemos que usar, digamos. Me llegó. Esas son las tretas del débil, es la fuerza de los débiles que usamos también a veces, muchas veces, circunstancias adversas para seguir en la lucha y para reforzarnos en nuestras convicciones. Lo negativo en positivo, ¿no? A mí me llegó la información precisamente por la negativa a que pueda ser exhibida y debatida en el Palacio Libertad, en el CCK, porque si no creo que no me hubiera llegado la información, Víctor. Y allí empecé, me llegó primero la publicación, la noticia, mejor dicho, y allí empecé el camino para llegar a usted, que no me fue tan difícil. Sí, bueno, yo le agradezco la comunicación y la oportunidad también de hablar en este medio tan noble, tan humano, digo yo, como es la radio. Yo trabajo en radio hace muchísimos años. Fui la primera voz marica, coliza, como decimos en Chile, a principios de los años 90, cuando hacíamos un programa bien humilde en Radio Tierra, una radio feminista que hubo en Chile, y éramos, como dijo la prensa de la época, éramos el primer grito libertario, éramos la primera voz de cambio, de transformación y de presencia de un movimiento homosexual organizado. Entonces la radio siempre va con la verdad, ¿no? Si uno quiere buscar la verdad, cuando ustedes han tenido temporales, entiendo ahora, ¿no?, allá en Buenos Aires o en Argentina, en la localidad donde están ustedes, y cuando hay temporales, cuando hay catástrofe, el único espacio que nos queda de comunicación, el único espacio que nos queda de confort y de saber lo que está pasando al lado, siempre es la radio. Así que a través de Radio Sudamericana, un homenaje también a la radio y al programa que usted realiza. ¿Por qué eligió el Che? ¿Por qué la boina? Bueno, me han preguntado muchas veces y de hecho me han funado, no sé si se usa esa palabra, escarchar, muchas veces por usar este personaje que pudiese ser contradictorio, porque hay historia. Revolucionario. ¿No? Claro, pero hay datos también de cómo se comportó la revolución cubana en los años 50 y 60 con los homosexuales, con la creación de las unidades de apoyo a la producción, donde los homosexuales eran encarcelados, perseguidos también. Está toda la historia, ¿no?, de Reinaldo Arenas, que él denuncia esta situación vivida en Cuba, liderada por Fidel y también por el Che respecto de la represión de homosexuales. Entonces, la verdad que yo me enamoré del personaje primero como libertario, aunque esa palabra ahora libertario un poquito confundida ahí en Argentina, por su fuerza revolucionaria más bien, digamos, ¿no? Y me encantó también él como hombre, como figura, y después también sentí yo que era necesario dar como un giro, digamos, dar una vuelta de tuerca y plantear este personaje como una invitación, como una provocación también a la izquierda,
para decir que no solo existe el hombre nuevo, sino que también el homosexual, la lesbiana, ¿no? Y la travesti nueva. Integrar nuestras voces, integrar también nuestro corazón, que está en la izquierda, en nuestra sangre roja, como dijera Violeta Parra, y decir también que ser homosexual siempre va a ser un gesto revolucionario. Por eso que me hago llamar el Che de los gays. Víctor Hugo Robles Fuentes, muchísimas gracias por esta comunicación. Un placer dialogar con usted y nuevamente pedido de disculpas como Argentina por esta censura que recibieron por parte del Estado argentino, del actual gobierno nacional. Muchísimas gracias, que tenga usted buenas noches. Bueno, muchas gracias y todos invitados entonces a celebrar esta lucha y a comprometerse y complicitar con las locas del 73. Un beso y un abrazo para... Perdón, antes de despedirlo, todos, menos a uno. Antes de despedirlo, ¿se puede acceder en alguna plataforma para ver el documental? Sí, en algún minuto vamos a liberarla, pero vamos a buscar un momento preciso para liberar el documental. Mientras tanto, a nosotros nos gusta ir a presentar el documental, conversar con las personas, claro, transformar la proyección en un intercambio, en un acto político, no solo en mirarlo por streaming o digamos acostado, claro, tomando una cerveza, sino que más bien juntar a la gente, reunirla, ¿no? y conversar sobre lo que el documental plantea, porque finalmente es un pretexto para unirnos, para conversar en tiempos donde nos quieren desunir, ¿no? Y nos apalean cuando vamos a las protestas. Así que todo mi apoyo, toda mi fuerza a los jubilados de la Argentina, a las personas que están viviendo pobreza también. Me han dicho que está muy caro y que cada día se va avanzando en la precariedad, sobre todo la gente que vive en calle, que no tiene que comer, y muy particularmente a las compañeras trans y a las comunidades LGTBI que resisten el avance del fascismo del gobierno nacional. Muchas gracias a ustedes. Al contrario, muchísimas gracias a usted. Que tenga buenas noches. Buenas noches. Y cerramos el bloque de la misma manera que lo presentamos, con Corazón de Melón en la voz de Fresia Soto. Bueno, y con Fresia Soto de fondo y Corazón de Melón que se escucha, ¿no? en este documental como una de las canciones que han sido elegida para la musicalización, nosotros nos despedimos. Y increíble pero cierto que en estas épocas no se admita un debate sobre diversidad. Increíble, pero cierto. Esto está pasando en nuestro país. No fue autorizado un foro de debate sobre diversidad sexual en el Palacio, nada más y nada menos que le pusieron el nombre de Palacio Libertad, en el ex CCK, en la proyección y posterior debate de este documental Las Locas del 73, que muestra la primer protesta de diversidad sexual que se realizó en Chile hace 52 años, un 22 de abril del año 1973, con el testimonio vivo de algunas que participaron en esa marcha hace 52 años. Increíble, pero cierto que en estos tiempos censuremos hablar de diversidad sexual. Nosotros nos despedimos. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias. Será chau. Hasta mañana.